Hoy en Conexión Económica. Hay historias que te marcan la vida. Hay relatos de experiencias de personas que los sientes como tuyos, que te hacen imaginarte cómo vivió, por qué hizo lo que hizo y por qué hoy está donde está. Y si realmente su mensaje, su experiencia, su discurso, sus vivencias lograrán aportar algo positivo a un mundo que está clamando por cambio y transformación. Hace algunas semanas publiqué este video. Mi nombre es Ousmane Oumar, soy de Ghana. Sé que nací en un martes, no sé ni de qué mes ni de qué año, porque en mi tribu esto no importa. A los 9 años, la curiosidad me llevó a salir del pueblo hacia la ciudad. Y finalmente, a los 13 años, me marché fuera del país, en busca de llegar al país de los blancos. Tuve que cruzar todo lo que es el norte de África, pasando por el desierto de Sahara, que es la primera gran reto que tuve que superar. No tienes la más mínima idea qué quiere decir vivir un único día en el desierto. La historia de un hombre, de un joven que superando 1000 adversidades, literalmente cruzando un desierto, logra establecerse y además desarrollar un proyecto que lleva beneficio de educación a cientos, a miles de jóvenes y niños en su país de origen. Hoy tenemos el inmenso honor de contar con la presencia de este emprendedor social que con su historia viene a relatarnos paso a paso cómo lo logró y a darnos tips importantes de que su realidad, por más adversa que sea, pudo llegar a un feliz término. La nuestra también es posible lograrlo. Ousmane Oumar, un hombre que ha superado las dificultades, las vicisitudes, hoy nos acompaña como un invitado de lujo en esta edición de Conexión Económica con Leonardo Soto. Comencemos. Y así recibimos a nuestro invitado del día de hoy, muy especial, por lo cual de inicio, Ousmane, te agradezco por tu tiempo, por tu disposición, por tu espacio. Yo sé que tu agenda es bastante apretada para compartir un poco de tu historia con toda tu audiencia. Lo que vamos a hacer en el transcurso de esta entrevista es revisar un poco todos aquellos espacios que tú has podido abordar a nivel personal y profesional que hoy dibuja un escenario desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social, desde el punto de vista empresarial, inclusive desde el concepto de emprendedor que tú hoy estás manejando para lograr llegar a todas esas personas que necesitan de esa mano, de ese impulso, de esa fuerza de transformación que hoy es vital, que es necesario para que nuestro mundo pueda avanzar hacia un destino mucho mejor. Ousmane, no quiero presentarte yo, quiero que te presentes tú, por favor. Dinos quién es Ousmane Oumar, por favor, y así vamos entrando en confianza en la conversación. Muchísimas gracias, Leonardo, para esta auténtica invitación, porque creo que es un auténtico regalo poder compartir mi realidad, mi historia con tu audiencia, y deseo pues estar a la altura de lo que esperas que la gente conozca sobre esta parte del mundo, estas historias que muchas veces parecen muy lejanas, pero en la realidad son historias que nos culmina a todos, aunque a veces las distancias parece que son mundos muy lejanos, y creo que todos acabamos compartiendo las mismas vivencias, ¿no? Y para mí es un regalo. Te agradezco profundamente por haber contado conmigo. Gracias a ti por haber aceptado esta invitación, Ousmane. Y te pregunto, creo que es la pregunta principal, ¿quién es Ousmane Oumar? Es decir, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Y qué está haciendo en este momento? Bien, yo sinceramente, resumiendo quién soy, yo simplemente creo que soy una persona, un emprendedor social que nacido en Ghana, que he vivido unas historias demasiado infrahumanas, y pretendo luchar dentro de mis posibilidades para que nadie tenga que sufrir, tener que vivir una pequeña parte de lo que yo tuve
que vivir y sufrir para llegar donde hoy estoy y todo lo que estoy haciendo. Así que, resumiendo, simplemente soy un emprendedor social como cualquier otro ser humano que estoy totalmente entregado a luchar para ayudar los míos y los que realmente me rodean. Osman, tu historia, yo publiqué reciente tu video, el que se publicó a través de BBVA, donde cuentas un extracto de tu historia. Cómo saliste de tu país, Ghana, ubicado en África, cómo atraviesas el desierto del Sahara, tratando de llegar a lo que denominaste el país de los blancos a través de tu libro, que ya vamos a conversar un poquito acerca de eso. Primero, ¿por qué salir de Ghana? Es decir, ¿por qué tomar esa decisión siendo tan joven y enfrentarte a todo ese monstruo de circunstancias que técnicamente te llevaron inclusive a estar muy cerca de la muerte, inclusive con personas muy cercanas a ti? Bien, yo sinceramente ante esta pregunta creo que hay un factor muy importante que es el factor de la curiosidad. Igual que Isaac Newton durante la pandemia de la peste negra de los años 1860, en el siglo XIX, cuando Isaac Newton tuvo que abandonar la escuela porque cerraron todo lo que es las universidades de Inglaterra y volvió a su pueblo mientras tomaba un descanso en su patio, veía cómo caía una manzana y esta curiosidad de pensar por qué la manzana cae de arriba abajo y no de abajo hacia arriba, esta chorrada, esta pregunta tan absurda que puede parecer, le conllevó a descubrir una de las teorías más importantes por todo el descubrimiento tecnológico del siglo XXI, lo que estamos viviendo actualmente, como por ejemplo la fuerza gravitatoria, que hasta entonces no se sabía en absoluto, ¿no? Pues yo creo que la curiosidad es el motor de cualquier cambio, de todos los seres humanos, todos los niños del mundo. Esta curiosidad interna que tenemos es lo que nos pueda aportar, a conducir a lograr nuestros sueños. Esta curiosidad fue justamente lo que a mí me movió a marchar de mi casa solo con 9 años a ir a la ciudad cercana para ir a trabajar como soldador, soldando camiones y barcos, etcétera, etcétera. Y finalmente, esta misma curiosidad me acabó llevando a marchar de mi país natal, a cruzar todo el norte de África, incluso cruzando el desierto de Sahara, el desierto más grande del mundo, donde nos abandonaron unos traficantes de inmigrantes, y de los 46 que nos abandonaron, solo 6 de esos 46 llegamos con vida, sin contar con la cantidad de cadáveres que íbamos encontrando en el camino de grupos distintos. Solo esta parte es para llegar hacia Libia, porque mi objetivo, esta curiosidad fue al ver un avión como esta que volaba por los cielos de mi país, de mi pueblo, y la curiosidad de pensar por qué el avión es capaz de volar sin nada que estiraba, porque los juguetes que yo fabricaba para jugar, pues estos juguetes eran incapaces de moverse por sí solos, sino que tenía que tener una cuerda para estirarlos. Y esta curiosidad de pensar quién es el hombre blanco, por qué está tan capacitado a realizar todas aquellas maquinarias, y yo no, esta curiosidad de saber qué hay más allá es lo que me acabó llevando a superar todas aquellas dificultades y crueldades, torturas inhumanas para llegar hoy a poder compartir esa realidad con todos ustedes. Osman, mira, el pensar en todo lo que escribes para mí es inimaginable. Es decir, yo no puedo visualizar, no estoy en capacidad de visualizar todo lo que tú viviste. Estamos hablando de atravesar un desierto. Humanamente eso parece una tarea imposible. Además de eso, sí, todo lo que en el proceso tú tuviste que vivir con tus personas cercanas o conocidos, inclusive me estás hablando de que veías cadáveres en el camino de personas que no lo lograron. Ahora, cuando uno siente esa curiosidad que tú bien describes, automáticamente surge el miedo, ¿no? El miedo o te detiene o te impulsa.
Pero tú siendo tan joven, con esa energía, con esas ganas, pero atravesando esa situación tan complicada, donde sufriste vejaciones, donde tus derechos humanos prácticamente no existían, donde viste morir a personas muy queridas. Es decir, no sentiste miedo, es decir, no te detuviste y en algún momento pensaste en rendirte. Sí, obviamente, Leonardo. Mira, yo creo que el miedo es uno de los, digamos, las emociones. Tenemos, creo que la psicología define que tenemos 6 emociones distintas, ¿no? Y creo que el segundo más importante, según, depende del filósofo, el psicólogo y la persona, pero el autor, pero definen que el miedo es una de las emociones más importantes de la nuestra supervivencia, como seres humanos o animales, dile como quieras. Y es verdad. Es cierto, es normal, es natural tener miedo, porque el miedo nos ayuda, nos evita. Si no tuviéramos miedo, me plantearía ahora mismo en medio de la carretera, vendría un coche y no me apartaría, porque no tendría miedo, no duraría ni un día más. Si no tuviéramos miedo, yo creo que desapareceríamos de seguida. O sea que tener miedo no es malo. Lo que sí que no comparto es que en la vida, la sociedad donde vivimos, nos regalan el miedo en cada rincón, de manera tan barata para poder vendernos la seguridad luego, tenerla controlado después. Esto es lo que yo no comparto. Es verdad que yo tuve miedo, sin duda. Soy humano. Tuvimos miedo, pero tenía tan claro el propósito y mi objetivo que ante cualquiera de estas dificultades que tenía que afrontarme, pues las fuerzas de llegar al destino superaba este miedo, porque estaba clarísimo que solo dependía de mí. Llega, es más fácil siempre buscar el culpable de un tercero, un cuarto, un segundo, pero nunca asumimos la responsabilidad. Y yo creo que está bien tener miedo, pero asume tu responsabilidad, reconoce realmente cuál es tu propósito, cómo conseguiste llegar a este punto. Y solo depende de ti para salir de allí. Mira, el mundo está enfrentando hoy dificultades, ¿no? Y puntualmente las referidas a la pandemia que nos mantiene a muchos de nosotros en confinamiento preventivo para resguardar nuestra salud. Y el miedo está presente. De hecho, la emoción que hoy está predominando en muchas de las decisiones que estamos tomando. Se está viendo en Europa, se está viendo en Asia, se está viendo en América. Ahora, tú estás hablando de asumir la responsabilidad. Tú estás hablando de que sí existe el miedo como emoción y es importante entender que está allí, reconocerlo, aceptarlo, vivir con él, superarlo. Pero mencionaste algo clave, sí. Ousmane. Hablaste de propósito. Y aquí es donde viene otra pregunta importante, porque tú sales de Ghana, atraviesas el desierto, llegas a Libia, continúas tu camino para luego montarte en una embarcación, creo que tú la llamas patera, creo que ese es el término, una embarcación que Correcto. Además por la que tienes que recorrer una distancia importante a través del mar para poder llegar a España, para poder llegar a Europa. Y una vez que llegas a Europa, según tu testimonio reciente, tuviste que pasar un tiempo en las calles. Es decir, no fue una dificultad, no fueron 2, no fueron 3, fueron muchas y fueron muchas juntas. Ahora, ya estás en España, estás en situación de calle, estás en situación de vulnerabilidad. Te encuentras prácticamente vulnerable a cualquier situación en tu entorno. Y aún así, después de que logras de una forma u otra encontrar una mano amiga que te apoye, tú decides dedicar tu vida a ayudar a otros. Es decir, ¿qué no te hizo claudicar? Es decir, ¿qué no te hizo rendirte y pensar solo en ti? Es decir, apartarte del mundo y egoístamente pensar, ahora que pasé todo esto, me toca a mí. Y hiciste todo lo contrario. Es decir, estás dedicando tu vida a ayudar a otras personas en tu país que, como bien dices, necesitan educación para salir adelante. ¿Por qué mantuviste tan firme ese propósito a pesar de todas estas circunstancias difíciles? Leonardo, hay muchísimas razones para responder a esta pregunta. La primera es que hay que reconocer que cuando yo nací, según mi tribu, estaba automáticamente predestinado a la muerte porque mi madre biológica murió durante el parto.
Por lo tanto, mi sociedad, mi cultura, mi tribu, me veían como un niño maligno. Es decir, que a la niña, mi madre había muerto. Por lo tanto, yo llevaba conmigo una maldición. De manera que ninguna comunidad o la gente tiene miedo a que cuando crezca, pues esa maldición acaba matando a la gente de la comunidad. Por lo tanto, había que asegurar mi muerte justo al nacer. Pero tuve la gran suerte que mi padre biológico era el líder, uno de los líderes del tribu, es decir, el chamán. Y por esa razón tenía un cierto respeto. Y nadie se atrevió a poner la mano encima mía. Gracias a eso sobreviví hasta los 9 años. Después me embarqué el camino al desierto. De 46 personas, yo tenía 13 años solo. Era el más pequeño de todo el grupo. Aún no sé cómo conseguí sobrevivir, porque había hombres mayores, mucho más fuertes, físicamente fuertes que yo, y no sobrevivieron. Al llegar a Libia, vivía Muammar al-Gaddafi. No sé si os suena, pero fue uno de los peores dictadores en toda esta parte oriente de África. 42 años de dictadura. Uno de los más sagnantes. Ser negro y vivo prácticamente era un delito. Estuve viviendo esto 4 años, un niño de 13 años. ¿Qué comes? ¿Dónde vives? ¿Dónde duermes? Cada día era un reto. Cada día conseguir levantar por la mañana y que te ponga el sol, que esté vivo, a salvo, era un reto cada día. No solamente eso, 4 años más tarde, conseguí reunir $1,800 con lo que volví a caer en manos de esos traficantes. Y el colmo del colmo es que con esto tardé 3 meses versus los 45 minutos que nos habían comprometido. No sé nadar, aún no sé nadar. Wow. Tuve que subir una embarcación pequeña. Para mí, yo creo que no es una embarcación, simplemente es un ataúd, literalmente hablando. Porque la gran mayoría se hunden muchísimo más antes que llegar a las costas europeas, españolas. Lo tuvo que subir 2 veces. La primera vez, delante mío, vi cómo hundió la patera de mis amigos. Más de 150 personas perdieron la vida delante de mis narices. De la cual mi mejor amigo. 2, 3 semanas más tarde, otra vez volví a subirlo. ¿Te imaginas el dolor de saber que justo vas a morir y lo sabes? Es como la guillotina. Cuando estás en los años del siglo XIX, cuando se declara a alguien que se tiene que morir a la guillotina, pues de camino a la guillotina, pues tú, imagínate, puedes ser capaz de ver dentro de esta persona de camino a la guillotina. Sabes perfectamente que vas a morir. Y vuelves a subir esta embarcación. Otra vez, en el medio camino se hunde lo que iban los compañeros. Otra vez, más de 150 personas se pierden la vida. En tus narices. Llegas a Barcelona. Después de 1000 recorridos, 2 meses viviendo en la calle de Barcelona. En la vida había sentido tan solo como la ciudad de Barcelona. Ni el desierto. Es muy fácil decirlo, vivirlo no tiene comparación. 2 meses. Solo comían cuando alguien tiraba comida en la basura. Estoy en Europa, en España. Derechos humanos insiste, según lo que dicen. La práctica siempre es otra. Te puedo garantizarlo. Después de esos 2 meses, tuve la gran suerte que este ángel de la guarda, me estiró la mano. Esta familia me acabaron acogiendo de manera milagrosa. Porque de hecho, la señora que se paró a hablar conmigo, la Montse, que es mi madre adoptiva, para entendernos, habla solo catalán y castellano. Yo acababa de llegar a España. En mi casa hablamos Wala. Con mi madre hablo Bagla. En la comunidad hablamos Ashanti. Wow. Aprendí árabe en Libia. Aprendí Hausa desde Ghana, el camino hasta llegar a Libia, que es bastante parecida.
pero de castellano y catalán no tiene la más mínima idea. De aquí aprendí el mensaje que cuando dos personas quieren, se entienden. La Monse y yo, cuando me paró en la calle, nos entendimos, sin hablar ni una única idioma juntos. Me acabaron acogiendo como mis tutores legales hasta los 18 años. Se suponía que aún tenía 17 años. Por eso, la razón, conseguí el derecho de residir a España, porque si tuviera más de 18, me hubieran devuelto a mi país. Después de todo el sufrimiento del recorrido. Claro, después de todo esto, con el frío que hace en Barcelona, dormir, una casa con calefacción, una cama, ropa limpia después de 2 meses, comida caliente, comida caliente. El peor del todo, o el colmo del todo, es que la señora La Monse me acompañó a la habitación y me metió en la cama como si fuera un niño de 5 años. Me dio un beso aquí en el frente. O sea, no solamente me da comida, no solo me da ropa, no solo me da calor para poder protegerme, me quiere. Me quiere. Es que no, Leonardo, no se puede explicar con palabras. Esta pequeña acción es lo que más me afectó. Pasé toda la noche, la primera noche que dormí en casa de esa señora, llorando. Preguntándome como cualquiera de nosotros, ¿por qué yo? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué? ¿Por qué Musa no? ¿Por qué esta página no? ¿Por qué yo? Hasta el día siguiente por la mañana que llegué a la conclusión que la pregunta no tiene que ser por qué, sino para qué. Para 2 cosas. La primera, dar voz a los compañeros que no llegaron con vida. Yo había llegado no por ser más fuerte ni más guapo, había llegado porque había que hacer la voz a todas esas personas que perdieron la vida, tanto en el desierto como las cárceles de Libia o el mar Mediterráneo, y los que siguen muriendo cada día. Y la segunda opción es trabajar en el origen del problema para evitar que futuras víctimas caigan en esa trampa infernal. Razón de la cual fundé la ONG NASCO Feeding Minds, Alimentando Mentes, porque llegué a la conclusión que la razón la cual caí en esa trampa no era por tonto, sino por falta de formación y la información. Así que para poder evitar que más futuras víctimas no caigan en esa trampa, hay que trabajar en el origen facilitando el acceso a la formación y la información. Osman, es impactante todo lo que cuentas y francamente, al que no le mueva tu historia, es técnicamente como si no estuviera vivo. Porque no solamente cuentas algo que pasó, sino que aún que lo sientes hoy, a pesar de que ya superaste todas esas pruebas, lo sigues sintiendo, sigues recordando a tu mejor amigo que falleció en el camino. Sigues recordando como algo vivo los 4 años que pasaste en Libia, en medio de esta situación social, política tan ruda. Y lo que más me llama la atención es que a pesar de que, según las creencias de tu tribu, de tu cultura, tú estabas destinado a morir, y no solamente no moriste, sino que prácticamente evadiste la muerte en muchas ocasiones. Y no solamente evadiste la muerte, sino que te fortaleciste física, mental, espiritualmente, pudiendo haber tomado un camino diferente. ¿En qué sentido? Pudiste haberte descompuesto en el proceso, convertirte en una mala persona. Y fue todo lo contrario, y creo que hubo un factor importante, y lo acabas de mencionar, que encontraste la bondad, encontraste en un desconocido, encontraste amor. Y si hay algo que yo comparto mucho a partir del movimiento Una Economía Diferente, que es básicamente una forma de pensar y de hacer las cosas que tiene mucho en común con lo que tú estás haciendo, es precisamente eso: la bondad existe, el amor existe, y no es un tema cliché, no es un tema de fantasía, no es un tema inalcanzable, es un tema de empatía, es un tema de entender
que existen historias que aún siendo muy diferentes encuentran un punto en común. Y ciertamente todos los que te están viendo en este momento estoy seguro que se sienten plenamente identificados, aunque ciertamente no hayan vivido tal vez todo lo que tú has vivido en este momento. Háblanos un poco, Osman, de NASCO. Sí. Es decir, ¿qué estás haciendo en este momento? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Y quiénes están recibiendo esa ayuda de este maravilloso emprendimiento social que estás desarrollando? Bien, muchas gracias. NASCO no hay nada más, nada menos que una organización conjuntamente de voluntarios. Esta iniciativa lo fundamos mi hermano pequeño y yo, que la primera persona a quien le convencí que el auténtico paraíso está en su cabeza, está en su casa, con su familia, su gente, su tribu, su comida, sus amigos. El auténtico paraíso está allí. Depende de la información que tenga aquí. Así que, en vez de vender las cabras y gallinas para seguir mis pasos hasta Europa, al paraíso, hay que invertirlo en alimentar su mente y descubrirá que el auténtico paraíso está en su casa. Y así hicimos. Le ayudé que estudiara y actualmente es el candidato más joven de toda la historia de Ghana para acceder al parlamento del país. Wow. ¿Quién hubiera dicho? Wow, qué Y impresionante. no solamente esto, sino que en el año 2012 diseñamos el proyecto de que, bien, tú has entendido el mensaje y estás estudiando, pero hay muchos otros niños que no siguen pensando que el paraíso está en Europa. Así que había que hacer algo. Diseñamos el proyecto de alimentar mentes, que es NASCO Feeding Minds, y lo presentamos en el Ministro de Educación de poder crear esta rama de acceso a la formación digital en las escuelas. El Ministro de Educación, aquel entonces, 2010, dijo que el gobierno de Ghana no tenía esta cantidad de dinero para poner en marcha este programa piloto, que simplemente pedíamos 12.000 euros. Yo entendí que yo era el ministro de Educación de mi país. Soy el presidente del mundo, igual que cada uno de nosotros. Eres tú el presidente de tu mundo. Está en tus manos hacer algo, cuando más pequeño mejor, pero hazlo, acción. Porque este cambio que tanto deseas, tienes que ser tú, este cambio tanto deseas ver en tu entorno, en tu comunidad, en tu sociedad. Este cambio tiene que empezar en ti. Osman, tienes un mensaje tremendamente poderoso. Y es tremendamente poderoso es porque lo has vivido. Nadie te lo ha contado. Estamos ya cerca de finalizar la entrevista y quiero agradecerte nuevamente el tiempo que has tomado para responder mis preguntas. De verdad que me siento contento, me siento feliz de poder conversar contigo, de poder escuchar tu historia directamente y que a su vez toda nuestra audiencia pueda entender que hay otras realidades que son totalmente diferentes a las que estamos viviendo y que aunque hoy tal vez estamos pasando por alguna dificultad, podemos superarla y tú nos estás dando tips importantes. Te comento algo, Sí. ya para que nos des algunas recomendaciones de cierre, Osman. Venezuela, en América del Sur, hoy está pasando por una situación complicada. Hay una crisis económica muy severa que en los últimos 3 años ha obligado literalmente a miles de personas a emigrar en un éxodo inclusive a pie, caminando, desde nuestras fronteras con países como Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile. Estas personas se fueron en condiciones difíciles, han llegado a esos países de destino, los han recibido, han encontrado trabajo algunos, están tratando de mejorar la calidad de vida que aquí en Venezuela lamentablemente no podían hacer, pero efecto pandemia obligó a muchas de estas personas porque se quedaron sin empleo a retornar a Venezuela en las mismas condiciones, caminando con las pocas cosas que tienen sobre sus hombros, caminando junto a sus hijos, prácticamente sin alimento. No están atravesando un desierto, pero están pasando por montañas que son heladas en algunos casos. A estos hermanos venezolanos, Osman,
que están pasando por esta travesía y muchos que decidieron quedarse en Venezuela y que están de una forma u otra enfrentando dificultades. ¿Qué les dirías tú? ¿Qué recomendación nos darías a nosotros los venezolanos desde tu experiencia, desde lo que viviste, para un poco fortalecer ese propósito, ese espíritu y no comprar o no tomar ese miedo, como tú bien lo dijiste, que nos regalan y que nosotros lo tomamos de forma tan a la ligera para después esperar que estas personas que nos dan miedo nos protejan? ¿Qué nos recomiendas? Leonardo, es muy triste la verdad hablar de la situación que he visto algunos vídeos de muchísimas personas en América Latina a pie en situaciones muy duras intentando buscar una esperanza de vida en otros lugares debido a la situación que existe en política y que se está viviendo, digamos, en Venezuela, y realmente toca muchísimo el corazón, y yo sinceramente, con toda mi esperanza, espero que estas personas puedan entender realmente que cualquier situación, cualquier subida, siempre después de una subida viene una bajada. Y que la gente tenga esperanza, ilusión, sobre todo de seguir viviendo, porque es posible. Solo depende de cada uno de nosotros. Creer en nosotros mismos. Nada es eterno. Todo tiene un fin. Es una gran pena porque tengo una imagen que me gustaría compartir contigo para que esta gente hagan una idea de qué estamos hablando. No sé si te puedo compartir una pantalla para Adelante. que veas un poco. Perfecto, pues en esta imagen, por ejemplo, se ve como una patera aterriza a las costas españolas. Mientras tanto, había una familia, bueno, dos mujeres y un hombre de los años, en la edad de jubilación, sentados tranquilamente tomando su sol, mientras que esta gente llegan, o sea, destruidos del hambre, la tortura, que hay uno, ya no puede ponerse de pie, sino está gateando sobre la arena. En cambio, esta gente están sentados ni se mutan a levantar, a moverse en un sentido para ayudar a estas personas. Eso es el ejemplo de la hipocresía del mundo entero. ¿Por qué me gustaría enseñar esta imagen? Porque intento compartir la pena, la dureza de estas personas que también arriesgan sus vidas caminando, cruzando montañas en frío, sin zapatos en muchas ocasiones, y cuando llegan al destino no les dejan entrar y tienen que volver otra vez de nuevo. Quería resaltar esta inhumanidad que la sociedad se ha convertido. Es una vergüenza ver realidades, imágenes, historias como esto, pero la realidad es que durante toda la historia de la humanidad, si hablamos de los grandes, digamos, personajes que han aportado en la sociedad, pues podemos ver grandes artistas como Gaudí aquí en Barcelona, los grandes ejemplos de como Eiffel en Francia. Hay grandes personajes que han aportado muchísimo en la humanidad, que construyen cosas, grandes hombres que tienen ideas para construir, para ayudar a la humanidad. En cambio, llegamos a una etapa que conocimos a Isaac Newton, Einstein, que con sus conocimientos, sus aportaciones, hemos conseguido conocimientos tecnológicos increíbles. Pero el peor de todo es que la historia de Charles Darwin, que nos explicaba cuál es que el ser humano y los animales hay muy poca diferencia, que la historia de la lucha por la supervivencia es lo que, la selección natural, es lo que nos ha conducido a llegar donde estamos, quienes somos más vivos, etcétera, etcétera. Pero esta teoría está mal interpretado por el sistema capitalista que estamos viviendo. Una cosa, lo que decía Charles Darwin, es la selección natural como tal, pero no el sistema capitalista que solo lucha por llegar a más, más y más y más. Según mis pocos conocimientos que tengo sobre la sanidad, entendí perfectamente, es fácil entenderlo, que cuando un órgano nace, es pequeño nuestro, cuando somos bebés, nuestros corazones, nuestras manos, van cada vez, nuestras células se van replicando, haciendo más células más grandes, se va creciendo hasta una cierta edad.
cuando llegas a los 18 años, ya no se produce, ya no creces más. Tus células ya no se replican para duplicarse. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando un órgano sigue duplicando sus células, se considera un cáncer. ¿Qué quiere decir con eso? Que si lo comparamos con el sistema actual, la naturaleza nos demuestra que es insostenible, crecimiento constante, es imposible. Hemos convertido la teoría de Charles Darwin a un cáncer de la sociedad, del sistema. Más y más y más, cuando si no ganas más, estás perdiendo. Eso es insostenible. Pero esto es lo que nos ha conducido a esta etapa tan inhumana que estamos. En vez de protegernos, vivir como comunidad pensando en los demás, lo que hemos conseguido llegar es que, si tú estás arriba, pisa lo que está abajo, porque si no, él te va a pisar. Es insostenible. ¿Dónde vamos a llegar? Si no, o sea, la naturaleza demuestra que si seguiríamos creciéndose siempre, desde que nacemos, nuestras células siguen duplicando, creceríamos hasta tocar el cielo. Es imposible, por lo tanto, es insostenible este crecimiento infinito que nos han metido en la cabeza, nos han regalado para poder vendernos la seguridad después. O sea, esa es la gran inhumanidad de la sociedad. Y yo creo que solo podemos llegar a mejorar esto debido a la educación y la conciencia. Si tú tienes un problema y no eres consciente de ello, así sí que tienes un problema muy gordo. Pero si tienes problema y eres consciente de ello, al menos ya tienes un gran reto, una gran parte del recorrido, una gran parte de la solución, digamos. Yo quiero compartir mis más profundos dolores a todos los compañeros venezolanos que han tenido que abandonar sus casas en situaciones infrahumanas y viviendo en historias como lo que también yo viví y mis compañeros vivimos, cruzando constantemente el norte de África, y les animo y les envío muchísimo ánimo, muchísima fuerza, y creo que hay que pensar que lo único que nos puede ayudar a superar esto es no perder la ilusión de seguir viviendo. Eso es lo que nos va a ayudar a seguir viviendo para hacer nosotros los cambios que queremos que ocurre en nuestro entorno. Es posible. Osman, es posible y gracias por esas palabras. Yo me voy a encargar de que esas palabras de ánimo, de aliento, de ilusión, de esperanza lleguen a todos los hermanos venezolanos, indistintamente donde estén. Voy a encargarme de que este mensaje poderoso que nos acabas de enviar se convierta en una pequeña luz de esperanza cuando parece que ya no existe. Quiero agradecerte infinitamente el haber aceptado nuevamente esta invitación. Tu tiempo es muy valioso para mí. De verdad que hayas compartido un poco de tu historia, de tu extensa historia con nuestra audiencia para que entendamos que sí es posible llegar más allá teniendo un propósito claro, entendiendo que el miedo está allí, pero que podemos superarlo y que de hecho podemos utilizarlo como una herramienta para ir más allá y entender de que nuestra riqueza, de que el valor que realmente define nuestras vidas como una vida próspera está en nuestra casa, con nuestra gente, con nuestros seres queridos. Hacer en comunidad para transformar realidades sociales y dijiste algo que me quedó y que también lo voy a utilizar como punta de lanza para compartirlo con muchas personas, que es: tú eres el presidente de tu realidad, tú eres el presidente de tu mundo, y realmente fue una frase poderosa. Osman, ya estamos finalizando. ¿Algunas palabras finales para cerrar esta entrevista que quieras regalarnos a todos nosotros? Pues la verdad, Leonardo, me encantaría seguir charlando contigo, pero el tiempo es lo que es y lamento que desgraciadamente ya hemos llegado al final de esta entrevista y deseo no haya malgastado tu tiempo, ni mucho menos la gente que nos está viendo, y lo único que os puedo decir es que hay que tener esperanza, porque hay mucha gente que hablan de que el éxito, ven el éxito como el final, ¿no? Y yo creo que el éxito, lo más importante es el recorrido. Yo creo que yo creo que la definición del éxito como tal está mal definir, según mi opinión, mi humilde opinión.
Yo pienso que el éxito es una acumulación de fracasos sin perder la ilusión. Y la única manera para llegar a este éxito es nunca perdemos la ilusión. Así que os animo a todos, nos hace falta bondad de verdad, hombres con corazones que realmente piensen en las personas para poder lograr esos cambios tan importantes que necesitamos en nuestra sociedad. Pero yo creo que a cada uno de nosotros podemos ser este cambio que tanto deseamos. Así que muchísimos ánimos y deseo que tengáis ilusión de seguir viviendo. Un enorme abrazo y espero que podamos conocernos o volver a vernos pronto. Así va a ser, Osman. Me interesa muchísimo que las personas conozcan más de tu organización, NASCO, y vamos a utilizar otro espacio para conversar más ampliamente de lo que hacen, inclusive, ya que estás ayudando a tantas personas en tu país y que estoy seguro que se va a multiplicar a otros países de África, pensar en que también es necesario en América Latina y que ya tú tienes el know-how, ya tú tienes la logística, ya tú tienes el conocimiento y que de una forma u otra podamos replicarlo en América Latina, donde hay tantas personas con tanta necesidad, al igual que en África, al igual que en Ghana, de aprender, de alimentar la mente, como bien lo has dicho, y es importante que establezcamos alianzas a partir de ahora. Te agradezco nuevamente, de verdad ha sido un verdadero placer y seguimos en sintonía, seguimos en contacto. Muchas gracias, Leonardo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Adiós, adiós. ¿Qué podemos decir, pensar o sentir después de este poderoso testimonio? ¿Cómo podemos ahora mirar nuestros problemas, nuestras dificultades, después de entender que siguen existiendo cosas mucho más difíciles, mucho más crueles, mucho más complejas, más allá de nuestros ojos, más allá de nuestro control, más allá de nuestro área de influencia inmediata? Aunque ciertamente cada experiencia, cada situación es totalmente diferente, son valiosas, son importantes, hay que entenderlas para poder ayudar al que lo necesita, obviamente primero ayudándonos a nosotros mismos. También es importante y crucial entender en este punto que siempre hay escenarios más adversos al que estamos viviendo hoy. Y plantarnos de manera firme y decidida para evitar que esos escenarios más adversos aún puedan llegar y establecerse en nuestras vidas es una decisión nuestra. Tomando acción, teniendo convicción y siendo constantes en ese proceso de transformación continua. Miedo vamos a tener, es inevitable, somos seres humanos. Sentimos, reconozcan que está allí. Y al reconocer que está allí, respétenlo. Y a partir del respeto, van a lograr superar cualquier adversidad. Osman Umar nos dio un mensaje muy poderoso, que voy a hacer todo lo posible y cuento con cada uno de ustedes para que llegue a la mayor cantidad de personas, a la mayor cantidad de venezolanos, a la mayor cantidad de latinoamericanos, y que entendamos que podemos ser mucho mejor de lo que somos hoy como sociedad, como seres humanos, que podemos superar cualquier adversidad, que podemos estar más unidos, que podemos salir adelante. Porque como bien lo dijo Osman, no pierdan la ilusión, no pierdan la esperanza por vivir. No pierdan ese deseo por lograr lo que quieren, acompañado de personas, de seres queridos y de otras personas que van a ser parte de esa realidad de transformación social que todos debemos lograr. Gracias a todos los que se conectaron en esta transmisión especial de Conexión Económica con Leonardo Soto. Mi nombre es Leonardo Soto, economista, doctor en gerencia, empresario. Y nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando, seguimos construyendo una economía diferente. Hasta la próxima.